Hola a todos y todas, soy Eduardo Alonso, responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy vamos a hablar del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, cuyo objeto, y esto es importante, es regular el procedimiento para que los ayuntamientos participen precisamente en este programa, así como abrir el plazo de presentación para las solicitudes para este año 2022. ¿Por qué? Pese a que no es una resolución para propietarios, o sea, para nuestros clientes, ¿por qué es importante ir conociendo esta convocatoria? Bueno, pues la concesión de estos programas de ayuda, por lo general, es por orden de solicitud. ¿Qué significa esto? Que los solicitantes que son más rápidos, serán los que probablemente accedan a obtener la subvención. Sin embargo, no es suficiente solo con ser ágil y diligente, ¿no? Sino que hay que hacerlo bien. Porque si la documentación estuviera incompleta tuviera ciertos errores, seguramente nos enviarían un requerimiento de subsanación, lo que nos haría perder el turno ganado, por hablar así un poco pedestre, ¿no? Por eso es tan importante conocer esta resolución antes de que los ayuntamientos publiquen las convocatorias, porque de alguna forma nos va permitiendo conocer o intuir una idea de la documentación necesaria para justificarlos. De esta forma podremos estar preparados cuando se abra los periodos de solicitud, que en principio serán probablemente con la publicación de cada una de las convocatorias. Como ya hemos visto otras veces, antes, pero de una manera hoy muy rápida ya, vamos a ver el contexto en el que surgen estas ayudas de los fondos Next Generation, ¿no? Que está marcado por tres situaciones. El primero, una emergencia climática que no es necesario definir hoy, ante la cual la Comisión Europea lanza en el 2019 el Pacto Verde Europeo, una iniciativa tremendamente ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Por otro lado, la crisis causada por el COVID, que trajo la implantación definitiva del teletrabajo, así como de la educación a distancia, y nos mostró la importancia de tener una vivienda saludable en la que cada vez pasaremos probablemente más tiempo. Y por último, está marcado también por la crisis energética, que está disparando tremendamente los precios de la electricidad y el gas hasta cifras históricas, desestabilizando todas nuestras economías. Bueno, pues dentro de esta política energética se identifica la edificación como un sector clave, ya no solo para alcanzar esos objetivos de neutralidad climática, sino porque la rehabilitación de un elevadísimo número de viviendas va a ayudar a esta necesaria reactivación económica. Bien, bueno, pues en línea con estos objetivos de descarbonización y de recuperación económica, los fondos Next Generation suponen una oportunidad única e histórica para alcanzar la transición ecológica y digital y orientar la recuperación económica de toda Europa en este escenario post-COVID. Bueno, como ya todos sabemos, la vivienda contribuye a la salud de la población, por tanto, la mejora de las condiciones de nuestras viviendas supone una mejora de las condiciones de vida de todos nosotros. Así, la rehabilitación entendida como ese proceso por el cual un edificio recupera las prestaciones que ha ido perdiendo, incide en la calidad de vida de las personas, además de en un amplio rango de aspectos. O sea, no solo en la salud y en el confort del habitante, sino también en la vivienda, en los barrios, en nuestras ciudades, que reducirán los niveles de contaminación y, como no, también en aspectos financieros relacionados con el ahorro de consumo energético y con la revalorización de nuestros inmuebles. Bueno, de hecho, si analizamos la rehabilitación desde las líneas de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pues nos encontramos que se vincula claramente con un buen número de ellas. Pero en España la tasa de rehabilitación de nuestro parque residencial se sitúa entre 8 y 10 veces por debajo de la media de nuestros vecinos europeos. De hecho, tenemos el parque de viviendas más envejecido de toda Europa. Así, las deficientes condiciones de nuestras viviendas, y ya no solo esas que están relacionadas con el confort térmico, sino cualquier otro tipo, problemas estructurales, de humedades, problemas de filtración de aire por las ventanas, pues evidencian esa necesidad de rehabilitación integral de nuestro parque de viviendas, lo que también trae consigo pues un gran potencial de mejora, que es en lo que nos tenemos que apoyar para ejercer esta rehabilitación que debe ser integradora, ¿no? Bien, sabemos que la rehabilitación mejora la salud y el bienestar,
repercute directamente en nuestro entorno, en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y en algo muy importante también, en la reducción de las desigualdades por causas socioeconómicas. Bien, así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español, que ya sabemos, dedica su componente 2 completamente a la rehabilitación. En concreto, esos dos programas de inversiones que tenéis ahí, que alcanzan la cifra de 4.420 millones de euros, están enfocados a la rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, que es lo que más nos interesa hoy respecto al programa de barrios. Pero lo importante es el elemento diferenciador de estas ayudas. En línea con lo que acabo de comentar, se ha intentado ir más allá de la componente meramente energética, ya que se trata de una apuesta por la rehabilitación integral, como reclama la agenda urbana, que procura hacer compatible además toda esta transformación con valores culturales y arquitectónicos de cada país de la Unión Europea. En el fondo, se trata de un cambio cultural, cuyo impulso en los próximos años deberá lograr descarbonizar nuestras ciudades y territorios en beneficio de todos nosotros. Y este es el punto de partida de todos estos programas de ayuda que tenéis ahí delante. Bien, en el BOE de 6 acabamos de contar, tiene por objeto regular los programas de ayuda en los ámbitos de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, y establece las normas especiales que podemos considerar directamente como bases reguladoras. Serán beneficiarias las comunidades autónomas, que son a quien se les transfiere los fondos, y los destinatarios últimos, al final, siempre son los propietarios de viviendas, aunque en este caso requiera de un paso intermedio como es el de hoy, en donde primero reciben los fondos los concellos, que luego sacarán las respectivas convocatorias. Los objetivos de todos estos programas, bueno, ya los conocéis, pero los tenemos ahí, ¿no? Impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y de forma específica esa actividad de rehabilitación como pieza clave en la recuperación económica del sector de la construcción y, por qué no decirlo, también del sector inmobiliario, cumplir esos principios clave de eficiencia energética, que sea el acceso a la vivienda fácil, integración de energías renovables, ciclo de vida y circularidad. Estos programas, además, ya lo dije antes, atienden a la realidad económica y social de los hogares también, con especial atención a la problemática de la pobreza energética. Renovación y mejora de viviendas y entornos residenciales en aras de una reducción del consumo de energía y de la emisión de gases de efecto invernadero. Descarbonización de la calefacción y la refrigeración de manera que reduzcan su demanda y mejoren el rendimiento energético. Contribuir a la digitalización del sector edificatorio en las actuaciones de rehabilitación y en la promoción de vivienda y alquiler social. Contribuir al impulso y a la activación de tecnologías limpias y el uso de energías renovables y la renovación para la mejora de la eficiencia energética de todos nuestros edificios, no solo privados, sino también edificios públicos. Y por último, generar ese modelo de gestión del agente rehabilitador con agrupación de los distintos servicios que hay que prestar a los clientes en un modelo llave en mano. Bueno, ahí están los 6 programas de ayuda que contiene este Real Decreto 853, y curiosamente el último que nos ha tocado ver estos meses, pues es el primero, ¿no? El de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Bien, esta resolución de 8 de julio de 2022 tiene por objeto, como dije antes, regular el procedimiento para que los ayuntamientos puedan participar en este programa de ayuda. Y además abre ese plazo de presentación de solicitudes. Estas ayudas serán luego convocadas por los correspondientes ayuntamientos que tengan programadas áreas de rehabilitación residencial previo convenio suscrito entre ellos y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal de este programa, pues nosotros que la financiación de la realización conjunta, y esto es lo importante, la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios
de uso vivienda, ya sean edificios de viviendas, viviendas unifamiliares o las viviendas que se hallan dentro de esos edificios, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados entornos residenciales de rehabilitación programada, ERPP, de los que vamos hoy a hablar mucho, previamente delimitados. Pero ya digo, realización conjunta de ambos, ¿no? La rehabilitación de los edificios de viviendas y la urbanización de esos entornos públicos. Las cifras, bueno, pues en este caso la cifra, ¿no? Para repartir solo este año 2022, tenemos casi 11,5 millones de euros a repartir entre todos aquellos concellos que soliciten la ayuda y lo consigan por haber entregado todo correctamente. Los plazos, bueno, pues los ayuntamientos tenían 3 meses desde que se publicó esta resolución, la verdad es que ya quedan pocos días. El 19 de octubre es el último día para poder presentarlos, esto a nosotros poco nos importa, lo que sí nos interesa es conocer todos los detalles para que en un corto plazo de tiempo, cuando los ayuntamientos ya lancen las convocatorias, estar preparados. Y la programación temporal y con ello la finalización de las obras tiene de plazo límite el 30 de junio de 2026. Bien. Podrán participar en el programa los ayuntamientos que tengan algún área de rehabilitación integral, los conocidos como ARIS, o áreas de regeneración urbana de interés autonómico, también ya conocidas como áreas RESURBE, declaradas en su término municipal, obvio, así como todos aquellos que hayan declarado o pretendan declarar un entorno residencial de rehabilitación programada, todo en base a las condiciones establecidas en el artículo 10 del Real Decreto 853/2021. Para el reconocimiento de estas ayudas, los entornos deberán cumplir y acreditar estos dos requisitos, ¿no? Tratarse de un barrio o zona delimitada territorialmente, por acuerdo de alguna de las administraciones, ya sea la Junta o el Ayuntamiento, y aquí abren un poquito la mano, podrá ser continuo o también discontinuo. Y en todo ese entorno programado, al menos un 50% de la superficie sobrarrasante, como siempre excluyendo esas plantas bajas que tengan usos compatibles, que se halle dentro de este entorno o la edificabilidad resultante según el planeamiento vigente deberá tener como uso principal el residencial de vivienda, un 50%. Eso es lo que se exige. Bueno, pues los ayuntamientos deberán presentar una solicitud conforme al anexo 1 para cada entorno, aunque lo cierto es que dentro de un entorno pueden ir probablemente más de un ARI, ¿no? Con esta solicitud se adjunta un montón de documentación complementaria y se permite una comprobación de datos entre administraciones. Para nosotros empezar a tener pistas de qué va todo esto, vamos a echar un vistazo solo a aquella parte de la documentación complementaria que tiene un aspecto tal vez un poco más técnico, ¿no? Bueno, pues los ayuntamientos tendrán que adjuntar la delimitación cartográfica del entorno en formato digital, lo prefieren en un fichero Sharp georreferenciado y con ello deben adjuntar una relación exacta de todos los inmuebles incluidos en el entorno que se pretenden rehabilitar, ¿no? Y una memoria programa que cuando menos contendrá esas piezas que tenéis ahí, esa documentación que tenéis ahí, una diagnosis sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del entorno, que además debe incluir una estimación bastante certera sobre los casos de vulnerabilidad económica, un programa de actuaciones que incluya la descripción de las actuaciones subvencionables, es decir, su idoneidad técnica y su forma de ejecución y gestión, así como su programación temporal, que, como acabamos de decir, no puede pasar en ningún caso del 30 de junio de 2026. También una memoria de viabilidad técnica que acredite que todo eso que decimos que vamos a hacer o que los ayuntamientos van a decir que quieren hacer es compatible con la ordenación urbanística. Y otra de viabilidad económica que debe analizar la rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las cargas dentro de ese ERP. Bien. Y por último, bastante interesante, una memoria energética en la que se identifiquen los objetivos energéticos y medioambientales de la propuesta de actuación que incluirá una estimación de qué reducción de consumo de energía en todo el entorno se pretende. Bueno,
Pues puede haber un plan de realojo temporal a mayores, un informe sobre los criterios de selección del ERP, pero bueno, esto nos da una idea de por dónde van los tiros ya desde un principio, ¿no? ¿A qué edificios y a qué espacios está esto, afecta las obras, ¿no? ¿Cuáles pueden acabarse beneficiando, ¿no? Pues viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, edificios de viviendas, incluyendo las propias viviendas, y los espacios públicos incluidos en esos ERP. Bien, ¿qué requisitos deben de cumplir los edificios? Los requisitos del entorno ya los leímos antes. Requisitos de los edificios, bueno, pues deben ser edificios de viviendas existentes dentro de algún área de algún resurbe o en algún entorno residencial de rehabilitación programada. Y estos edificios de viviendas en línea con el requisito del entorno deben tener como mínimo uso residencial vivienda en ese 50% de las plantas altas, ya digo, excluyendo siempre esas planta baja o plantas inferiores si tienen usos compatibles, pero sobre rasante un 50%. Las actuaciones. Bueno, las actuaciones de mejora, ¿cuáles son actuaciones subvencionales? ¿Cuáles están incluidas? ¿No? Pues las actuaciones de mejora o rehabilitación de estos edificios de uso predominantemente residencial, los que acabamos de citar. Por supuesto, las actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico en estos entornos, siempre, ojo, complementarias al desarrollo de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en esos edificios residenciales, ¿eh? Y por último, la prestación de servicios de oficina de rehabilitación modelo ventanilla única que facilite la gestión y el desarrollo de estas actuaciones programadas en los entornos. ¿Cuáles son los requisitos de las actuaciones? Bueno, pues el primero, eh, conocidos, más que de sobra, ¿no? Porque son muy parecidos a los del programa de ayuda de rehabilitación a nivel de edificio. Pues reducción al menos de un 30% del consumo de energía primaria no renovable, siempre referidos el consumo y la demanda a la certificación energética. Segundo, una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del 35% si las zonas climáticas son D y E y del 25% si es la zona climática C. Disponer de proyecto, memoria justificativa que incluya el libro de edificio existente y un plan de gestión de residuos. Ya sabéis que el libro de edificio existente en realidad se puede suplir con un informe, con un estudio sobre ese potencial de mejora y con un plan que indique qué obras y qué necesidades hay a partir de ese plan de ese estudio de potencial de mejora. Y respecto a ese estudio de gestión de residuos, como ya sabéis, como mínimo va a requerir el 70% de revalorización de los residuos que generemos. Bien, luego los diseños de los edificios y estas técnicas de construcción empleadas en todas las actuaciones apoyarán la circularidad, en concreto en relación a la ISO 20887, sobre todo evaluando la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios a nuevas situaciones. También habrá que retirar del edificio o ámbito de actuación todos aquellos productos de construcción que contengan amianto y las ya conocidas temporales, que las actuaciones no pueden estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020, ni con anterioridad a la fecha que vaya a indicarnos cada una de las convocatorias municipales. Y las actuaciones deben contar con los acuerdos de la comunidad de vecinos y con las autorizaciones administrativas municipales correspondientes. Bien, veis ahí lo de reducción de demanda en amarillito, porque hay dos excepciones. Dos excepciones. Bien, los edificios protegidos oficialmente, en los que esté limitada las actuaciones sobre su envolvente y que nos impidan alcanzar estos valores, pues bueno, no obstante, quedan eximidos de cumplir con la reducción de la demanda. Pero es cierto que aquellos elementos del envolvente sobre los que sí se permita actuar, deben cumplir con los valores límite de transmitancia térmica y permeabilidad al aire de las tablas de la sección H1 del documento básico de ahorro de energía. Y la otra excepción es para aquellos edificios en los que se hayan realizado en los últimos 4 años intervenciones de mejora de la eficiencia energética, en los que pueda acreditarse
que se produjo ya este porcentaje de reducción de la demanda en esas actuaciones y entonces quedan eximidos de reducirla en este momento. De igual manera, si con esas actuaciones últimas no llegaran estos porcentajes, pero sí con la consideración conjunta de esas actuaciones anteriores y la que vamos a realizar ahora, se llega a estos porcentajes, también estamos eximidos de este requisito de reducción de la demanda. Cuantía subvencionable. Bien, la cuantía máxima de las ayudas se determinará primero en atención al coste subvencionable de las actuaciones con estos topes que tenéis ahí. Segunda columna, ¿no? Bueno, pues el primer tope es la cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo que hemos logrado en función del ahorro energético que hemos conseguido, sea un 40, un 65, un 80% de ese coste subvencionable, y también la cantidad obtenida de multiplicar la ayuda máxima por vivienda, que tenéis en la tercera columna, multiplicado por el número de viviendas del edificio y sumándole siempre los metros cuadrados también con esa cantidad de euros, eh, los metros cuadrados de locales sobre los que se vaya a actuar. Entonces, eh, tenemos esos dos límites. La menor de esas cantidades es la cuantía subvencionable o el porcentaje por el coste subvencionable o la cuantía máxima de viviendas multiplicando por los números. Bien, a mayores, este es el grueso de la subvención, a mayores se puede incrementar esta cuantía máxima con los costes derivados de la retirada de esos elementos con amianto, también con un tope, hasta 1.000 euros por vivienda y un tope de 12.000 por edificio. Y por último, se puede optar a una ayuda por vulnerabilidad económica que puede llegar a ser del 100% de la persona afectada, siempre en función de los ingresos y del ahorro energético que estemos consiguiendo. Hasta aquí la cuantía subvencionable, por decirlo así, referida a los edificios. Pero se puede llegar a destinar hasta un 15% adicional sobre la cuantía máxima de las viviendas que corresponde a todo el entorno para financiar ese coste de actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico dentro del entorno de rehabilitación programada, ¿no? Y por último, ya no está relacionado con las actuaciones, pero como la gestión va a ser municipal y requiere de muchos trabajos de gestión, hay una cuantía de 800 euros por vivienda efectivamente rehabilitada para financiar el establecimiento o el coste de esos servicios de oficina de rehabilitación tipo ventanilla única que acabo de mencionar y que van a facilitar la gestión y el desarrollo de todas las actuaciones que se pretendan financiar, siempre con un límite, el 100% de los costes que sean capaces de acreditar las oficinas, ¿no? ¿Qué costes son subvencionables? ¿Qué costes se pueden sumar para llegar a esa cifra de coste subvencionable a la que se le aplicaba esos porcentajes? Bueno, pues por supuesto, el coste de ejecución de las obras, eso es obvio. Segundo, costes de gestión y gastos asociados. También los honorarios de profesionales intervinientes, también los costes de redacción de proyecto, dirección de obra, certificados e informes técnicos necesarios, gastos de tramitación administrativa y generales y, si fuera el caso, realojo temporal de ocupantes, acompañamiento social y otras similares vinculadas a las actuaciones de desarrollo del entorno. ¿Qué costes no están incluidos? Pues como otras veces, ya lo sabemos, licencias, tasas, impuestos o tributos. Es decir, el IVA tampoco está incluido, pero sabemos que hay una excepción que podrá ser considerado elegible, es decir, podrá pasar a considerarse coste incluido en el caso de que no pueda ser susceptible de recuperación o compensación por parte de los beneficiarios. En este caso, sí que el IVA podría pasar a ser un coste elegible, es decir, un coste incluido. Bien, llegamos ya a una pequeña fase que podríamos llamar como de tramitación, ¿no? Bien, pues vamos a explicar un poquito cómo es todo el proceso, ¿no? Así por encima. Bueno, pues una vez que los ayuntamientos presentan la solicitud para participar en este año 2022, si fuera incompleta o incorrecta, probablemente les llegaría un requerimiento y ellos tendrían 10 días para poder
solucionar, por decirlo así, solucionar, por decirlo así, esos fallos. Bueno, tras examinar todas las solicitudes y teniendo en cuenta las admitidas, se realiza y notifica una propuesta de reparto de la financiación entre todos esos ayuntamientos que han cumplimentado bien la solicitud. Y después de esta propuesta de reparto, los concellos tienen 15 días para ajustar todas sus propuestas iniciales al reparto que le ha tocado, a la cantidad que le ha tocado. Bien, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo remitirá las soluciones al Ministerio para la firma de los acuerdos bilaterales necesarios y, tras la firma, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo abonará a cada ayuntamiento la financiación que le corresponde. Bien, obviamente, después de todo este pequeño proceso, los ayuntamientos tramitarán las correspondientes convocatorias de ayudas con arreglo a los requisitos previos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular a la base reguladora recogida en el Real Decreto 853/2021, en esa orden HFP y, como no, en todo lo que dicta esta convocatoria. Bueno, pues en el marco de sus convocatorias de ayudas, los ayuntamientos revisarán las solicitudes y la documentación presentada, concederán las ayudas de conformidad a lo establecido, vigilarán a que la persona beneficiaria cumple con todos los requisitos, etcétera, etcétera. Y por último, deberán justificar las actuaciones al IBUS y con certificaciones justificar también el dinero recibido. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues los ayuntamientos no les queda otra que actuar como entidad gestora. Esto es lo que dice esta resolución. Entidad gestora del programa, para lo cual, como ya hemos citado antes, tienen que mantener abierta una oficina de rehabilitación para la gestión e impulso de todas estas actuaciones subvencionables, que deberá contar obviamente con todos aquellos recursos materiales humanos necesarios para realizar las funciones. Tramitarán todos los expedientes, harán el seguimiento y todo ello, las oficinas municipales, bajo las directrices y la coordinación del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Y esto es más o menos el funcionamiento en líneas generales. Bueno, esta resolución nos avanza quiénes serán los destinatarios últimos. Bueno, pues las personas, dice textualmente, las personas que asuman la responsabilidad de la ejecución integral del área delimitada por la actuación. Así lo dice. Bueno, y cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, pues la ayuda se distribuirá en proporción al coste y a la responsabilidad asumida cada uno, como puede ser el caso de una comunidad de propietarios. Es el único caso que cita, la comunidad de propietarios. Entonces, aunque esto es un poco críptico, parece que las comunidades van a ser quienes gestionen y saquen adelante las obras de rehabilitación integral de sus edificios. No obstante, para que esto nos quede claro, hay que esperar a las convocatorias municipales. ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Bueno, la verdad es que se parecen bastante a aquellos que tenían los beneficiarios de la línea de ayudas de edificios, pero ahí los tenéis, ¿no? Ejecutar todas las actuaciones para las que se le ha concedido la ayuda, comunicar de inmediato, incluso si se trata durante la tramitación de la solicitud al ayuntamiento, cualquier modificación de las condiciones sobre las que se haya concedido o se vaya a conceder la ayuda. Permitir al Ayuntamiento y al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo las inspecciones y comprobaciones que se consideren oportunas para verificar la exactitud de todos los datos soportados y el destino de esos fondos que nos van a otorgar. Adoptar las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, así como prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación a través siempre de un plan de antifraude propio o mediante la adhesión a un plan general. Estar al corriente como no, de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social en el momento de percibir la ayuda, ojito, conservar los documentos justificativos de los fondos, incluso todos aquellos electrónicos durante al menos 5 años, suministrar al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo toda la información necesaria sobre el cumplimiento de los deberes previstos en la normativa que afecta a la concesión de las ayudas, cumplir con los requisitos del manual de imagen que se haya alojado en la web del Ministerio, cómo no, cumplir con toda la normativa medioambiental y en particular con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, esas siglas, el Do Not Significant Harm en inglés,
Someterse a todas las actuaciones de comprobación y control, aquí se refiere a las económicas, ¿eh? Por parte de todos los órganos de los que dependan el control, tanto si son de ámbito estatal como autonómico, y por último, cumplir todas las demás obligaciones que estén recogidas en la normativa aplicable. Bueno, ahí lo tenéis, pero también podemos fallar, y puede ocurrir algo y que fallemos, ¿no? Pues será causa de pérdida de la subvención, estos casos que tenéis ahí, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, y estamos hablando de la pérdida final, ¿eh? La falta de justificación total de las actuaciones dentro de los plazos establecidos, ya sea las finalizaciones parciales o las totales, el incumplimiento o la falsedad en las condiciones del otorgamiento de la licencia, el incumplimiento del principio de do not significant harm y o etiquetado climático y, por supuesto, cualquier otra exigencia normativa. Y hemos visto de qué dependemos, ¿no? Del 853, de aquella orden y de esta resolución. Por supuesto, la pérdida del derecho a la percepción va a acarrear la devolución de todas aquellas cantidades que nos hubieran sido abonadas hasta el momento. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y por último, la compatibilidad de las ayudas. Dice, y aquí es un poco curioso porque esta resolución dice, las ayudas de este programa serán compatibles con cualquier otra ayuda pública para el mismo objeto, por supuesto, siempre que no supere el coste total y que la regulación de esas ayudas lo permitan. Esto dicho así, en realidad hay que cruzarlo porque tiene un pero que aquí no se intuye, perdón. Hay que cruzarlo con lo que dice el programa de edificios. ¿Por qué dice el programa de edificios? No podrán obtener las ayudas de este programa los destinatarios de ayudas de rehabilitación a nivel de barrios. Así que en realidad, la única incompatibilidad, creo yo, y lo vamos a ver en las convocatorias, existe con el programa de rehabilitación a nivel de edificio. Porque obviamente eh, la rehabilitación integral de los edificios es casi idéntica en uno y otro programa. Bien, rehabilitación integral. Bueno, pues hemos estado hablando sobre manera de qué se entiende por rehabilitación integral y le vamos a echar un vistazo. Bueno, la renovación de nuestro parque de vivienda apuesta por enfoques integrales, de modo que la mejora de esa eficiencia energética y la integración de las fuentes de energía renovable se acompañe de una mejora de la accesibilidad, de la seguridad de utilización, de la conservación, de la digitalización. Así, las actuaciones de eficiencia energética son imprescindibles para la consecución de los objetivos, porque forman parte precisamente de estos requisitos necesarios para que nos concedan la subvención, pero el resto de actuaciones son las que confieren precisamente el carácter de rehabilitación integral a esta intervención, con una excepción, y no lo olvidemos, y es que eh, el uso, sea porque lo sustituimos o lo instalamos o lo que fuera, de equipos térmicos que utilicen combustibles fósiles, está totalmente excluido. Ojito. Así, dentro de todo lo que de las obras que se pueden hacer al amparo de esta subvención, está, por supuesto, la de eficiencia energética, ¿no? Primero, las medidas pasivas. Bueno, pues obviamente buscan un comportamiento óptimo del edificio a través, sobre todo, de sus soluciones y de su diseño constructivo y arquitectónico. Su mejora afecta, sobre todo, a la demanda y con ello al consumo, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos en realidad? Pues sobre todo de mejoras en la envolvente térmica. Instalación de aislamiento térmico en fachada, en cubierta, intervención de huecos y, por qué no decirlo, incorporación de soluciones constructivas bioclimáticas también e incluso dispositivos de protección solar. También tenemos las medidas activas, las que intervienen sobre todo en instalaciones o soluciones tecnológicas del edificio, ¿no? Bueno, pues estas no mejoran, no mejoran la demanda, pero sí actúan directamente sobre el consumo. Bueno, pues instalación, sustitución o mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas del edificio, calefacción, refrigeración, ACS, ventilación. Por ejemplo, ¿cómo podría mejorarse la eficiencia de una instalación? Pues, por ejemplo, aislando térmicamente los tubos de una instalación de agua caliente, por decir algo, ¿no? Y, por supuesto, instalando sistemas que permitan la utilización de energías procedentes de fuentes renovables. Tercer grupo, sus sistemas de distribución, regulación, control y emisión de instalaciones. Por ejemplo,
por poner un ejemplo, aquellas que ahorren energía en función, por ejemplo, de la ocupación o de la variación de la temperatura exterior o directamente de las necesidades del usuario. Y por cuarto grupo dice instalaciones de iluminación, sobre todo se refiere obviamente a las instalaciones de los elementos comunes del edificio, pero en realidad hay otras instalaciones que también se podrían incluir. En este caso, ¿cuáles? Pues la mejora de la eficiencia energética de los ascensores. Esa parece obvia. Yo casi podría incluir un grupo 5 que ahí no está, que mejoraría la sostenibilidad ambiental. Están relacionadas con la eficiencia del edificio, aunque más allá de los aspectos energéticos. ¿De qué podemos estar hablando? Pues de la reutilización de aguas grises y pluviales en el propio edificio, de la implantación de vegetación en fachadas y cubiertas, de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, de aparcamientos de bicicletas, algo tan sencillo, bueno, pues esas también las podemos considerar aquí, ¿no? Las de accesibilidad, bueno, pues están encaminadas a la eliminación de barreras no solo físicas, sino también cognitivas y sensoriales. Podemos actuar sobre el espacio público, pero especialmente en los edificios de viviendas. Pues ¿cómo? Con instalación de elementos mecánicos de comunicación, ascensores que normalmente irán en zonas comunes, patios interiores, patios interiores, perdón, fachadas y zonas privativas, o, por ejemplo, plataformas elevadoras verticales. También puede haber mejoras de la accesibilidad entre plantas que no sea la instalación directa de ascensores. ¿Cómo? Pues ampliando el número de paradas del existente, ampliando el tamaño de la cabina, bueno, incluyendo rampas donde hay pequeños escalones en los portales. Bueno, tercer punto, bueno, pues lo tenéis ahí, habilitación de servicios higiénicos, ya sean plazas de aparcamiento, servicios higiénicos accesibles o la accesibilidad a piscinas a aquellas personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Y también instalación, sustitución o mejora de información y señalización para la accesibilidad. Y por último, y muy importante, intervenciones en interiores de viviendas, que aquí están incluidas. Y por último, podríamos un gran grupo que podríamos llamar de conservación, ¿no? Y que, entre las que se puede incluir pues, actuaciones para la adecuación estructural de los edificios que mejoren su resistencia y estabilidad, pues, por ejemplo, refuerzos estructurales o sustitución de elementos estructurales dañados, ¿no? Actuaciones también para la adecuación funcional de los edificios, por ejemplo, aquellas que proporcionen estanqueidad al edificio frente a los agentes atmosféricos. También, ¿por qué no?, actuaciones parciales o globales que mejoren las condiciones de aislamiento acústico respecto a las prescripciones del DBHR. Otro grupo de actuaciones para la adecuación de la habitabilidad y salubridad de las viviendas. ¿Aquí de qué hablamos? Bueno, pues, por ejemplo, cuando hablamos de habitabilidad, pues de temas de programa y de tamaño de tamaño del programa. En este caso, el ejemplo más claro, las normas de habitabilidad de vivienda de Galicia. Actuaciones también de adecuación de las instalaciones a la normativa vigente. Agua, gas, electricidad, saneamiento, etcétera. Y por último, la más sencilla, las de ornato y conservación de condiciones estéticas, comprendiendo pues sustitución de materiales que estén degradados u obsoletos. Así que fijaros qué amplio rango de actuaciones pueden estar incluidas en ese concepto denominado rehabilitación integral y que es subvencionable. Y aún podría citar algunas más, cómo mejorar la protección en caso de incendio, el confort lumínico, porque no solo es eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, también el confort lumínico, o por ejemplo, cómo mejorar la protección frente al radón. Bueno, por último, lo único que quería llamar la atención, porque a veces en el día a día he notado que no hay suficiente conocimiento de la web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. Tenéis un logo ahí en la portada de la web del COAG al que se accede a una web que tiene más o menos este aspecto. Estos son los 5 grupos de servicios a los que se accede en esta web. Bueno, si clicamos en este primero de bases y convocatorias, pues en realidad es que lo importante de esta web es que a 2 clics, por decirlo así, tenéis toda la información. En este primer grupo de servicios, el de bases y convocatorias, tenéis las bases reguladoras, tenéis las convocatorias de cada programa con toda la información y además tenéis un tercer grupo que ahí nos sale con las sedes electrónicas en las que realizar la solicitud.
Si, sin embargo, clicamos en el cuadradito de cursos y jornadas, esto no está actualizado, pero bueno, accedéis a los cursos que se han celebrado o que se van a celebrar y están grabadas todas estas jornadas que hemos estado impartiendo. Es decir, podéis verlas, están en abierto, por cierto, están en abierto, podéis verlas todas las veces que queráis, pararlas, revisar las diapositivas. Bueno, yo creo que está muy bien. Hay un tercer grupo de consultas técnicas, el cuadradito, consultas técnicas, donde tenéis el acceso a las consultas técnicas sobre las ayudas a la rehabilitación, es decir, qué línea de ayudas crees que me va mejor para esta actuación que pretende mi cliente, consultas técnicas sobre eficiencia energética, donde especialistas responden todas vuestras dudas relacionadas sobre cómo cumplir con esas reducciones de consumo y demanda en función de la casuística que acaso ha tocado, y tenéis también ahí cómo hacer consultas sobre la tramitación a un número de teléfono y una dirección de email del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Y por último, hay un apartado de publicaciones y utilidades que está muy bien, donde están colgadas un montón de publicaciones y guías con una información tremendamente útil. Hay varios documentos tipo y hay aplicaciones informáticas interesantísimas. Algunas, cabe decirlo, del Instituto Valenciano de la Edificación, que son maravillosas para justificar el cumplimiento de la circularidad, o el estudio de gestión de residuos, que nos va a valer porque justifica ese 70% tan maravilloso de revalorización que es necesario para cumplir también el principio de do not significant harm. Y bueno, yo por mi parte creo que he acabado. Os tengo que agradecer eh, la atención que me habéis prestado. Espero haberos sido de ayuda. Yo voy a intentar ver si tenéis alguna consulta. Si bien, como acabo de decir, las consultas hay que enviarlas aquí. Hay que hacerlas ahí porque un especialista que os va a dedicar todo el tiempo necesario os va a responder con mucho fundamento. Bueno, hay aquí alguien que me está preguntando cómo se aplica la circularidad en un proyecto de reforma de envolvente de un inmueble para colocación de SATI cubierta que permita alcanzar objetivos de reducción de consumos y demanda. Yo ahora una pregunta tan compleja y de un caso tan particular no os la puedo responder. Insisto, os rogaría, porque lo que más nos gusta en el colegio es que hagáis uso de los servicios que os presentamos, que por favor nos mandéis las consultas por este cauce, ¿no? Por el cauce de los servicios externos. Entonces, bueno, como os acabo de decir, yo os agradezco sobremanera vuestra atención y os doy las gracias por haber estado ahí. Venga, una feliz tarde de jueves.